Ahora sí, ponte cómodo, porque te voy a contar esto como si estuviéramos sentados junto a una fogata, con el viento moviendo la hierba seca y los coyotes cantando lejos. Yo soy tú, hablando contigo, y lo que pasó aquella semana marcó para siempre a un vaquero que pensaba que ya lo había visto todo. El vaquero se llamaba Thomas Hale, aunque casi nadie lo llamaba así. Para todos en la región era simplemente Tom, el del rancho junto al arroyo seco. Un hombre de pocas palabras, manos duras, mirada cansada y un pasado que no preguntaba si quería seguir siendo su amigo. Vivía solo desde hacía años, acompañado únicamente por su caballo, un alazán viejo pero fiel, y por su perro, un mestizo grande de pelaje oscuro al que llamaba Sombra. Sombra no era un perro cualquiera. Era de esos animales que parecen entender más de lo que deberían, de esos que no necesitan órdenes porque ya saben lo que vas a hacer. Dormía en la entrada de la cabaña, vigilaba el ganado y, en las noches frías, se echaba junto a Tom como si supiera que el silencio pesa menos cuando no está solo. La primera noche que Sombra no volvió, Tom no se alarmó demasiado. Seguro se fue tras un coyote, pensó. El perro había hecho eso antes y siempre regresaba al amanecer, con la lengua fuera y esa mirada orgullosa de quien cumplió su misión. Tom dejó un poco de agua afuera, se sentó en el porche con su café aguado y esperó. Pero el amanecer llegó, y Sombra no. Ahí fue cuando algo empezó a oler mal, y no hablo del polvo ni de los animales. Tom silbó, gritó el nombre del perro, montó su caballo y recorrió los alrededores. Encontró huellas confusas, pisadas que se perdían entre las piedras, y eso fue todo. Ningún rastro de pelea, ningún signo claro de peligro. Solo ausencia. La segunda noche fue peor. El rancho se sentía vacío, demasiado silencioso. Tom durmió poco, con el rifle cerca, porque cuando un animal así no vuelve, el desierto empieza a susurrarte cosas feas en la cabeza. Pensó en lobos, en forajidos, en trampas. Pensó, incluso, en que quizás Sombra había encontrado algo que él no entendía. Y entonces, al amanecer del tercer día, mientras el sol apenas pintaba de rojo las colinas, Tom escuchó algo. Un ruido suave, casi un arrastre. Abrió la puerta de golpe, y ahí estaba Sombra. Flaco, sucio, con una pequeña herida en una pata, pero vivo. Tom se agachó de inmediato, con esa mezcla de alivio y enojo que solo sientes cuando amas de verdad. ¿Dónde demonios te metiste?, murmuró, revisándole el cuerpo. Y justo cuando estaba por cargarlo para llevarlo adentro, Sombra no avanzó más. Se quedó quieto, mirando hacia atrás. Tom levantó la vista, y se quedó helado. A unos metros de la cabaña, de pie, estaba una mujer. Vestía ropa apache gastada, rota por el viaje. El cabello largo y oscuro le caía sobre los hombros, y su rostro mostraba cansancio, miedo y una dignidad silenciosa. No llevaba armas visibles. Solo un pequeño bulto entre los brazos. Y cuando habló, su voz fue apenas un susurro. No busco problemas. Solo refugio. En ese instante, todo el oeste pareció contener el aliento. Ahora, aquí es donde muchos habrían reaccionado con miedo o violencia. Las historias, los prejuicios, los rumores corrían rápido en esos tiempos. Pero Tom no era un hombre impulsivo. Era desconfiado, sí, pero también sabía leer a las personas, y esa mujer no parecía una amenaza. Parecía alguien que ya lo había perdido todo. Tom no bajó el rifle, pero tampoco lo apuntó. Simplemente preguntó, ¿por qué mi perro? La mujer miró a Sombra y, por primera vez, una chispa de emoción cruzó su rostro. Explicó, con palabras sencillas, que llevaba días escondida en una cañada cercana. Que había perdido a su esposo en una escaramuza lejos de ahí. Que huía de hombres que no distinguían entre culpables e inocentes. Que estaba herida y sin fuerzas. Y que el perro la había encontrado. No lo había llamado. No lo había atrapado. Sombra simplemente apareció, se sentó frente a ella, y no se fue. 2 noches completas se quedó ahí, llevándole calor, guiándola hacia el agua, y finalmente, cuando ella ya no podía más, la condujo hasta el rancho. Tom escuchó en silencio.
Miró la herida del perro. Miró las manos temblorosas de la mujer. Miró el desierto alrededor, ese mismo desierto que no perdona errores. Y entonces hizo algo que cambiaría su vida. Les dio refugio. No fue fácil. Los primeros días fueron tensos. Tom no confiaba del todo. La mujer, que dijo llamarse Naya, tampoco bajaba la guardia. Apenas hablaban. Ella se quedaba en un rincón de la cabaña, ayudando como podía, cuidando al perro, agradeciendo con la mirada más que con palabras. Pero el oeste tiene una forma curiosa de romper barreras. El trabajo diario, el silencio compartido, las noches largas, todo eso va quitando capas. Tom supo que Naya no era una guerrera. Era curandera. Había cuidado a su gente, había visto morir a su esposo sin poder hacer nada, y había escapado solo con lo que llevaba puesto. No buscaba venganza. Buscaba sobrevivir. Y Naya vio en Tam algo que no esperaba encontrar en un vaquero solitario: respeto. Nunca la trató como enemiga. Nunca la llamó por nombres que otros usaban. Simplemente la vio como una persona. Sombra, mientras tanto, se convirtió en el puente entre los dos. Dormía junto a Naya cuando las pesadillas la despertaban. Seguía a Tom en el trabajo. Era como si supiera que su misión aún no había terminado. Claro que el peligro no tardó en llegar. Unos hombres armados aparecieron un día preguntando por una apache fugitiva. Tom sintió ese nudo en el estómago que te dice que cualquier decisión tendrá consecuencias. Podía negar, entregar o mentir. Y eligió proteger. Dijo que no había visto a nadie. Que solo vivía con su perro. Los hombres dudaron, miraron alrededor, pero se fueron. Cuando desaparecieron en el horizonte, Tom supo que ya no había vuelta atrás. Con el tiempo, Naya se recuperó. Ayudó a Tom a sanar heridas viejas, no solo del cuerpo, sino del alma. Le enseñó otras formas de ver la tierra, de escuchar el viento, de entender que el oeste no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a él. No fue una historia de amor rápida ni perfecta. Fue algo más profundo. Fue compañía. Fue elección. Meses después, Naya decidió seguir su camino. Su gente la necesitaba en otro lugar. Tom no la detuvo. Sabía que algunas personas llegan para enseñarte algo y luego se van. El día que se despidieron, Sombra caminó con ella hasta el borde del arroyo. Se quedó mirándola hasta que desapareció entre los árboles. Luego regresó con Tom y se sentó a su lado. El rancho volvió a ser silencioso, pero ya no estaba vacío. Y aquí viene la parte que más me gusta de esta historia. Años después, Tom contó que nunca volvió a ver a Naya. Pero cada vez que ayudaba a alguien sin preguntar de dónde venía, cada vez que ofrecía agua o refugio a un extraño, sentía que de alguna forma ella seguía ahí. Todo porque un perro decidió no abandonar a alguien que lo necesitaba. Así que dime tú, ¿crees que los animales saben más de nosotros de lo que creemos? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Tom esa mañana? Déjamelo en los comentarios, porque me